La picaresca fantástica en Tomás Carrasquilla y Rafael Arango Villegas. El peregrinar del maestro Feliciano Ríos y de Peralta por el cielo y el infierno, dos pícaros que derrotaron al diablo y sometieron a Dios. Muerte y peregrinaciones ultraterrenas del maestro Feliciano Ríos. La picaresca del pecador redimido. El maestro Feliciano Ríos, al comienzo de este relato de Rafael Arango Villegas, es dueño de un taller de zapatería y talabartería que empieza a contar lo que no se decide a calificar como un sueño, como un viaje por el cielo y por el infierno, o como una muerte pasajera que tiene lugar luego de un accidente en medio de una de sus habituales borracheras. Asegura que todo ha sido a raíz de un golpe que le ha pegado un ángel y que, para mayor evidencia en su favor, le ha dejado una marca en su cabeza. Su transhumancia por el más allá se inicia en una estancia enorme, repleta de personas con aspecto de muertos y vestidas en su mayoría como frailes. Su intuición le indicó que estaba en la eternidad, en el mundo de los muertos, y que los allí presentes, incluido él, se preparaban para el juicio final. El escenario que presenta es ascético y rígido, que produce una situación de vacío y angustia. Estaba lleno de ángeles, todos como muy ocupados. Unos escribían en máquina y otros escribían en unos libros grandísimos. Un viejito calvo, muy simpático, que parecía el jefe, daba órdenes a unos y otros y se entendía con todos. Las aventuras del maestro Feliciano Ríos, página 175. Cuando se percata de la inminencia de su situación, Feliciano, como el pícaro que ha sido, empieza a tramar las respuestas que ofrecerá para justificar sus excesos, entre ellos sus borracheras, y para ofrecer excusas convenientes a propósito de las razones por las cuales no se ha confesado a lo largo de la vida por la regularidad que se espera de un cristiano practicante. En un primer momento, los circunstantes reciben el llamado de un ángel que invita a pasar a un salón contiguo a aquellos que se hubieran confesado antes de morir, pero Feliciano, paralizado por su cobardía, impulsado por un repentino miedo a mentir, y porque no tenía plena certeza de qué diría en una confesión de tal magnitud, no obedece el requerimiento. Para mayor desgracia del maestro Feliciano, como presagio de lo que vendría para su suerte, al rato lo llevan a comparecer ante la presencia de un ángel que le enseña un libro donde están consignados con lujo de detalles sus debes y sus saberes con el cielo, que le da cuenta de un balance por completo negativo en la medida que las malas acciones superan y con creces a las buenas. Inconforme con las cuentas que el ángel le ha presentado, Feliciano asegura que lo están engañando, pero otro ángel rechaza semejante demostración de rebeldía. Ante el pesar de Feliciano, el patriarca le dice que si considera que hay error en las cuentas, que es posible rectificarlas, situación que pone en cuestión la imaginada infalibilidad de la administración celestial en torno de sus cuentas con los seres humanos. En emulación de la burocracia terrestre, a Feliciano le son presentados una serie de legajos correspondientes a los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, así como un compendio de apéndices que, según el ángel burócrata que ahora lo atiende, son la respuesta a los nuevos pecados que la picardía y la maldad humana han ido inventando, y que no estaban consagrados en los textos originales por no ser conocidos de antemano, en clara alusión al pensamiento leguleyo de abogados y escribanos y a la incapacidad de la divina providencia para prever. Este ángel lo increpa por cuanto que considera que Feliciano no ha demostrado esfuerzos, al menos mediante obras de misericordia, por atenuar sus faltas. De poco le sirve escudarse en el pretexto de la pobreza para no haber realizado obras de piedad, pero la réplica del ángel en la que le encara los costos monetarios que supusieron la ejecución de sus pecados, y de la que Feliciano se defiende con el argumento que su inversión en realidad había sido mínima, parece más una transacción comercial en el contexto de un mercado de víveres que la discusión de un mortal que intenta salvarse del infierno con un ángel. Lo que sí pude observar fue que cuantas veces recordaba yo haberme confesado, aparecían en la cuenta dos rayas coloradas que cortaban de lado a lado el papel, como para que lo de atrás no valiera, porque de allí para adelante no seguían las sumas anteriores, sino que volvían a empezar. Las aventuras del maestro Feliciano Ríos, páginas 179, 180. La cantidad de pecados cometidos por Feliciano hacen que su condena en el purgatorio ascienda a un poco más de 7,000 años, con una carga de 500,000 voltios, lo que le merece la calificación de cliente de primera categoría. Como sucedería ante un juez implacable que no está dispuesto a escuchar réplicas, los argumentos de Feliciano para defenderse son desdeñados y por tal razón su expulsión del paraíso se hace inminente. Una vez expulsado del cielo, el protagonista se ve enfrentado al dilema de la trifurcación de los caminos que representan el destino al cielo, al purgatorio y al infierno. Si bien la recomendación es que tomara el camino del centro conducente al purgatorio, su mayor dubitación tiene lugar cuando del lado derecho hay un sendero angosto y mal presentado que llevaba al cielo sin que él lo supiera, en contraste con el de la izquierda, muy lindo y flanqueado por kioscos donde repartían tragos, al que Feliciano, haciendo trampa, se pasa con el argumento que tanta belleza no puede tener como destino final el infierno. A lo largo del sendero que ha elegido, la fiesta se constituye en un recorrido de enajenación que sirve para llevarlos al infierno sin que los caminantes se percaten de ello. Justo en el momento cuando a los penitentes les resultaría imposible desandar el camino, por cuanto se habían enterado que la llegada al infierno sería inevitable,
inevitable, la fiesta fue reemplazada por llanto y lamentaciones, que evoca la idea trágica según la cual la felicidad antecede al dolor. En el infierno, Feliciano es testigo de la sevicia del demonio y de sus secuaces con los recién llegados, que se relamen de gusto con los sufrimientos a los que son sometidos. Pero Ríos, acostumbrado a sacarle partido en su beneficio a muchas de las situaciones que enfrenta, en un acto de pericia salva su alma con un truco de prestidigitador. Con mucho disimulo para que no notaran, fui levantando las manos, arrastrándolas contra el cuerpo, y cuando ya las tenía bien altas, las despegué ligerito y dije: Virgen Santísima, y les hice la señal de la cruz. Yo que hago la cruz y digo eso, y esos negros que pegan el berrido y salen dando unos brincos que yo creí francamente que se iban a desnucar. Las aventuras del maestro Feliciano Ríos, página 188. Esta misma treta le sirve con el diablo, que lo saca de allí con la promesa de no hacerle nada, pero Feliciano, una vez afuera, le repite la dosis de rezos y cruces en el aire que hace que el demonio sufra un fuerte golpe y pierda uno de sus cachos. Con el orgullo de haber engañado al mismo diablo, regresa al cielo, pero Dios lo devuelve a cumplir su condena, aunque no tardará en arrepentirse, dado que ha vencido a su enemigo, y justifica su decisión con el argumento que si bien Feliciano, mientras estaba en la tierra, era un borracho consumado, en parte la culpa era de los gobiernos liberales por haber bajado los precios del trago, lo que supone militancia política de parte de Dios, otro aspecto que lo humaniza. Cuando Feliciano se desviste porque se apresta a pasar su primera noche en el cielo, recibe un golpe en la cabeza. Ve a su mujer que lo defiende de una turbamulta que no está dispuesta a permitir que un borracho se desnude delante de unos niños en medio de la beodez. La reacción del maestro Feliciano corresponde a una de las características que Cabo, 1992, hace del pícaro. Ve la vida picarescamente, no cree en las ideas ni en los valores ideales y se aferra por tanto a lo único que para él es válido y seguro: la materia y el instinto. Página 35. Tanto Peralta como Ríos vencen al mal encarnado en el diablo, no movidos por una auténtica bondad o impulsados por actos de conciencia sublimes en aras de reivindicar a la humanidad, sino por mero instinto de supervivencia, porque no piensan nada más que en ellos mismos y porque representan el mismo individualismo que pregona la redención espiritual ante Dios. Como insiste Cabo, 1992, en lo referido a la capacidad discursiva del pícaro, comillas, es una creación artificiosa cuyo primer fundamento es puramente verbal y cuya forma interior no es la libertad del habla, sino la tensión propia de una situación muy peculiar que comparte, sin embargo, rasgos comunes a toda situación comunicativa. Página 76. Como sucede con el maestro Feliciano y como luego ocurrirá con Peralta, estos pícaros, en emulación de los pícaros tradicionales, hablan y lo hacen en demasía, porque su discurso les sirve para implorar, para distraer, pero en particular para engañar. Es la palabra históricamente vedada y cohibida ahora al servicio del sacrilegio en boca de pecadores contumaces. En la diestra de Dios Padre, el pícaro que pone el mundo a sus pies. De la identidad del protagonista de este relato se sabe apenas que su apellido es Peralta y que vive en un pueblecillo precario. Sin embargo, se le conoce por su bondad con los más necesitados y que su pobreza se debe a que todo cuanto ha tenido lo ha gastado en socorrer a los pobres. Coincide Peralta en primer momento con los pícaros tradicionales en que ejecuta una serie de oficios mal remunerados, más por ayudarles a los demás que por sacar usufructo personal de sus esfuerzos. Peralta, que al mejor estilo de los pícaros en sus peores momentos, muestra lo miserable de su vida y de sus atuendos sin reato, razón por la cual es increpado sin consideración por su hermana, que se opone con virulencia a su oficio de samaritano y lo exhorta para que se case y forme una familia en toda regla, como cualquiera de los de su edad. Una noche cualquiera, a la casa de Peralta arriban dos peregrinos, uno joven y el otro muy viejo, que le imploran, pese a la austeridad del lugar, que los socorra para evitarles pasar la noche a la intemperie. Peralta, como era de esperarse, no se niega a prestarles ayuda. En un acontecimiento fantástico que anuncia la intención del relato, la hermana de Peralta, ambiciosa e insensible, como no era usual en esa casa, encuentra en el patio y en la cocina una serie de exquisitas viandas que le sirven para agasajar a los peregrinos, abundancia que anticipa lo que será un milagro mayor. Los visitantes que llegan a la casa de Peralta son Jesucristo y su apóstol Pedro, que, para probar la buena fe de su anfitrión, le dejan adrede una bolsa con onzas del rey, confianza que luego es retribuida por Peralta, que los busca para entregarles sus pertenencias. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro, que no fuera tan cristiano como vos, se guarda las onzas y se había quedado muy orondo. Voy a premiarte. Los dineros son tuyos. A la diestra de Dios Padre, página 15. Pero el premio mayor se lo anuncia Jesucristo cuando le dice que por su acción habrá de concederle 5 deseos. Los 5 deseos que les pide Peralta son ganar siempre en el juego, que la muerte le avise cuando le llegue su hora, que tenga la facultad de detener a cualquier persona en el sitio que quiera, volverse del tamaño que le plazca y que el diablo no le pueda hacer trampa en el juego. Mientras esto sucedía, San Pedro le insistía a Peralta para
que pidiera el cielo. Sin embargo, el pícaro que en este momento afloraba en la mente de Peralta ya lo tenía todo planeado. Con base en su primer deseo que cualquier pícaro hubiera pedido para sí, referido a no perder nunca en el juego, posteriormente lo usa para ganar, aunque su capacidad de simulador se pone a prueba cuando pierde adrede para darle lecciones a sus contertulios. Pese a sus riquezas, Peralta, a diferencia del pícaro, no muda de ropas y sin embargo continúa ayudando a quienes se lo piden. A su vez, la hermana de Peralta, que logra sonsacarle a su hermano una buena cantidad de sus riquezas, se muda de casa para una más elegante en el pueblo, compra ropa de mejor calidad y presume de sus riquezas cuantas veces puede. Desde entonces Peralta se convirtió en un viajero que recorrió muchos pueblos en donde ganaba en el juego, aunque sin olvidarse de los pobres. El mito de su imagen no tardó en echar vuelo y los rumores iban desde señalarlo como un brujo que recibía ayuda del diablo, hasta acusarlo de ser un duende que en las noches volaba sobre las casas. Por un lado aflora su condición de transhumante, en tanto que en los demás se revela la condición humana que tiende a la traición y al desagradecimiento. La idea del juego está conexa a la vida de los pícaros, bien porque su acción tiene lugar en los bajos fondos, como posadas de mala muerte, porque su práctica guarda relación con el vicio y porque es el escenario para que aventureros de toda laya busquen fortuna fácil mediante el engaño. Además, el juego no exige trabajos de gran exigencia física, que los pícaros desdeñaban por su poca valía a la luz de sus ambiciones de nobleza, y de allí su astucia, que no implica el uso de la fuerza en oficios vulgares o manuales, como eran considerados en el contexto histórico de los pícaros del siglo de oro. Al pasar de los años, la muerte, como estaba convenido en uno de sus deseos, llega a la puerta de su casa para anunciarle su fin, pero Peralta le pide que le permita unos minutos con el pretexto de alistarse, que usa para paralizarla mientras la parca colgaba de la rama de un árbol, lo cual le resulta posible gracias a la ejecución de otro de sus deseos. Después de este acontecimiento viene una época durante la cual no hubo muertos. Este es su primer gran engaño con el que logra burlar y paralizar a la muerte, y con el que también se ha burlado de Dios. Este engaño supone todo lo contrario al dogma de la infalibilidad y de la omnipotencia del Dios cristiano, bien porque transgrede todas las normas convencionalmente aceptadas en una sociedad conservadora y porque subvierte todo el orden establecido, heredado de la fe y del temor a la idea de Dios. Para Maraval, 1986, es justo esa sociedad cerrada y tradicional de la Edad Media que sirve como caldo de cultivo para la emergencia del pícaro y sin cuya existencia habría resultado impensable su aparición, porque era necesario para la emergencia del sujeto transgresor que la sociedad estacionaria no se derrumbara de un momento a otro, aunque erosionada de forma tal que fuera posible en ciertos casos llegar correctamente al cambio ascendente de estado, y en segundo lugar que a la sombra de esta novedad de elevación, algunos, engañosamente, se lanzaran a conseguirlo con malas artes. Página 359. Peralta, al contrario de los pícaros tradicionales, no pretende el engaño para ascender en la escala social mediante títulos de nobleza, no engaña para luego escapar en un constante transhumar sin destino definido, y ni siquiera pretende erosionar el orden social para mostrar su inconformidad, porque su decisión ha sido cambiar el orden de las cosas a tal punto que Dios, la muerte y el diablo quedan sometidos a su arbitrio. Es el triunfo del ingenio humano picaresco sobre toda la fuerza sobrehumanas en confrontación. La picaresca de Peralta acusa la idea de Dios porque, de no haber sido por su descuido, incomprensible en alguien sin cuya voluntad no se mueve la hoja de un árbol, en el contexto de una sociedad por entero determinista, Peralta no habría desacatado las mismas leyes impuestas por la divina providencia, hecho que pone en cuestión la crítica picaresca sobre la crisis del ser humano y su incapacidad para darse su propio destino, valores representados en la transhumancia y en la transgresión. En el cielo y en el infierno estaban ofuscados y confundidos sin saber qué sería aquello tan particular. Ni un alma asomaba las narices por esos laos. Aquello era la desocupez más triste. El diablo determinó ponerse en cura de la rasquiña que padece, para ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del cielo. Se lo pasaba por ahí sentadito en un banco, dormido, bosteciando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén. A la diestra de Dios Padre, página 19. La picardía de Peralta había trastocado el orden de las cosas tanto en el cielo como en el infierno, de tal modo que al mismo Jesucristo, en compañía de su apóstol, humanizados al extremo de la súplica, les cumple la inesperada tarea de pedirle a un simple hombre que les permita deshacer el hechizo que ha inutilizado la capacidad letal de la muerte. Peralta permite liberar a la muerte de su embrujo con la condición de que no le haga nada a él. Sin embargo, tiempo después, cansado de la vida y superado por la insoportable idea de la existencia eterna en el plano terrenal, le pide a la muerte que se lo lleve, que obedece con presteza en virtud del rencor que le tenía a su verdugo, es decir,
contradiciendo todos los preceptos de la biología humana y de la fe cristiana, es el mismo Peralta el que decide cuándo morirse y en qué circunstancias. Luego de muerto, al igual que en el cuento de Arango Villegas, Peralta se enfrenta al dilema de la trifurcación de los caminos y decide, al igual que el maestro Feliciano, caminar a lo largo del sendero que le parece más bonito, que inexorablemente lo lleva al infierno. Tanto Peralta como Feliciano Ríos han olvidado que los sacerdotes les han advertido en sus sermones que el camino al cielo es empedrado, angosto y sinuoso, en tanto que el que conduce al infierno es todo lo contrario. En esta estratagema caen muchos al lado del maestro Feliciano y de Peralta, que llegan a las puertas del infierno acompañados de una lujuriosa y enajenada multitud. Una vez muere porque así ha sido su voluntad ante la muerte, privilegio exclusivo para él en virtud de su picardía, llega al infierno donde se hace amigo del diablo, al que le cae en gracia por su obsecuencia. No tardarán en empezar a jugar para que se consume otra obra maestra de la picardía del personaje de Carrasquilla. Peralta apuesta su alma contra las almas que tenía atrapadas el demonio. Como era previsible, Peralta le gana millones de almas. Aquí queda demostrado cómo engaña al mismísimo diablo. Enseguida ocurre una paradoja. Se lleva para el cielo a las almas que ha recuperado mediante el juego, justo el causante de su condena. Allí no es bien recibido y en demostración de la inflexibilidad de Dios sobre sus designios, en ausencia de un diablo derrotado, decide que las almas que Peralta liberó deambularán de cuerpo en cuerpo hasta el día del juicio final, en tanto que él fue perdonado y ahora muy pequeño comparte la cruz parado en el hombro de la diestra del Padre Eterno. En el mito de Peralta, el triunfo del bien sobre el mal resulta paradójico, porque si bien él es recibido en el cielo como un santo, las almas que liberara del infierno son enviadas a la tierra para que ocuparan otros cuerpos, con la condición que ese sería su infierno, y que, por estar condenadas de antemano, no les quedaría otro camino que morir para repetir el círculo. Entre tanto, el diablo llora desconsolado en el infierno, todo porque uno de los vicios por los que antes los seres humanos condenaban sus almas a la esclavitud eterna, el juego, se había convertido en el motivo de su debacle, de su deshonra. Tanto Peralta como Feliciano Ríos, si bien en principio son rechazados por Dios, luego de la liberación de las almas, vencido por el abandono de su orgullo, los perdona y los acoge bajo su protección.